Ya hemos visto lo cruel que era Alejandro. Sin embargo, no era el único tirano en aquellos días, pues la ciudad de Siracusa, en Sicilia, la que Alcibíades había pretendido conquistar, estaba gobernada por un hombre tan duro y ruin como Alejandro. Este tirano, llamado Dionisio, había tomado el poder por la fuerza y había impuesto su autoridad mediante la mayor severidad. Siempre iba rodeado de guardas que, ante su simple señal, estaban preparados para aniquilar a cualquiera. Por tanto, Dionisio era odiado y temido por la gente a la que gobernaba, a la que le habría encantado librarse de él. Ningún hombre honrado deseaba acercarse a semejante tirano sediento de sangre, por lo que en su corte solo había hombres malvados. Estos hombres, con la expectativa de ganarse su favor y obtener ricos regalos, lo adulaban constantemente. Nunca le decían la verdad, sino que lo halagaban y le hacían creer que admiraban todo lo que decía y hacía. Por supuesto, aunque ellos también eran malvados, realmente no lo admiraban, sino que en sus adentros lo odiaban y despreciaban. Por tanto, sus alabanzas eran tan falsas como ellos mismos y sus consejos eran siempre lo peor que se despachaba. Dionisio era tan engreído como cruel y creía que no había nada fuera de su alcance. Entre otras cosas, creía que la poesía que escribía era de lo más hermoso. Entonces, cada vez que escribía un poema, se lo leía en voz alta a todos sus cortesanos, que hacían como que se volvían locos ante tal belleza, aunque a sus espaldas se reían de él. El tirano se sentía halagado por las alabanzas, pero una vez pensó que debía confirmarlo con un experto, el poeta Filóxeno, el hombre más sabio de Siracusa. Por tanto, hizo llamar a Filóxeno y le dijo que le diera su más sincera opinión. El poeta era un hombre demasiado noble como para mentir, y cada vez que Dionisio le consultaba algo, siempre le decía la verdad, aunque no fuera lo que quisiera oír. Cuando el tirano le pidió su opinión sobre los poemas, le dijo claramente que eran basura y que ni siquiera merecían ser llamados poemas. Aquella respuesta enfureció tanto a Dionisio e hirió tanto su vanidad que llamó a sus guardas y les hizo arrojar al poeta en una prisión excavada en la roca, llamada por ello cantera. Filóxeno estuvo prisionero durante bastante tiempo, aunque su única culpa hubiera sido decirle la verdad al terrible tirano cuando le preguntó su opinión. Sus amigos se indignaron cuando oyeron que lo habían metido en la cantera y firmaron una petición para su liberación. El tirano la leyó y prometió aceptar la solicitud con la condición de que el poeta cenara con él. La mesa de Dionisio estaba bien servida como de costumbre y durante el postre leyó unos nuevos versos que había compuesto. Todos los cortesanos fingieron estar extasiados, pero Filóxeno se quedó callado. Sin embargo, Dionisio pensó que su tiempo en prisión lo habría quebrado y que ahora no dudaría en conceder algunas palabras de alabanza. Por tanto, le preguntó expresamente a Filóxeno qué pensaba del poema. En lugar de responderle, se volvió hacia los guardias y les dijo: «Llevadme de vuelta a la cantera». De esa forma mostró que prefería ese sufrimiento por encima de decir algo falso alabando los poemas del tirano. Los cortesanos se quedaron pasmados ante el atrevimiento y estaban seguros de que el tirano lo devolvería a la prisión o le haría algo peor. Pero Dionisio se quedó anonadado ante el coraje de decir la verdad a riesgo de perder la vida, por lo que dejó que se marchara a casa. En los tiempos del tirano Dionisio de Siracusa vivían dos jóvenes llamados Damón y Fintias. Eran tan buenos amigos que era raro ver a uno sin el otro. Ocurrió que Fintias, por alguna razón, encolerizó al tirano, que lo metió en la cárcel y lo condenó a morir al cabo de unos pocos días. Al enterarse Damón estaba desesperado y trató en vano de que perdonaran y liberaran a su amigo. La madre de Fintias era muy anciana y vivía lejos de Siracusa con su hermana. Al joven, viendo que le quedaba poco tiempo, lo atormentaba la idea de dejar a su madre casi sola en el mundo. En un encuentro con su amigo Damón, Fintias le dijo con pesar que moriría más tranquilo si pudiera despedirse de su madre y encontrar un marido para su hermana. Damón, queriendo cumplir el último deseo de su amigo, fue ante el tirano y le propuso intercambiarse por Fintias para hacer de rehén mientras éste cumplía con su madre y su hermana. Dionisio había oído hablar de la gran amistad de Damón y Fintias
y los odiaba por el simple hecho de que fueran buenos y felices. Aun así, les permitió que se intercambiaran, advirtiéndoles de que, si Fintias no volvía a tiempo, Damón moriría en su lugar. Al principio, Fintias se negó a que su amigo arriesgara su vida por él, pero finalmente aceptó, prometiendo que regresaría lo antes posible para volver a cumplir su sentencia. Fintias, pues, fue corriendo con su familia, encontró un marido para su hermana y se despidió de su madre, y entonces se dispuso a volver a Siracusa. El joven iba viajando solo a pie. Cayó en manos de unos ladrones que lo ataron a un árbol y solo tras varias horas de desesperado forcejeo logró volver a liberarse y continuar su regreso a Siracusa. Iba corriendo tanto como podía para compensar el tiempo que había perdido y entonces llegó ante un arroyo. A la ida lo había cruzado con facilidad, pero ahora su caudal había crecido hasta convertirse en un furioso torrente en el que nadie se habría atrevido a entrar. A pesar del peligro, Fintias se metió en el agua y, envalentonado por el temor de que su amigo acabara muriendo en su lugar, logró cruzar a la otra orilla, aunque exhausto. Pese a todo, Fintias continuó su camino hacia Siracusa, aunque el camino que le quedaba por delante era una llanura azotada por los rayos del sol y la ardiente arena le quemaba los pies. Aun así, siguió tan rápido como sus agotados pies le permitían, pues el sol iba poniéndose y sabía que su amigo moriría si no llegaba a Siracusa antes de la noche. Mientras tanto, Dionisio se había estado divirtiendo burlándose de Damón, diciéndole todo el rato que había sido un necio al arriesgar su vida por un amigo, por mucho que lo quisiera. Para encolerizarlo, también le decía que seguro que Fintias estaba muy contento de haber escapado a la muerte y que sin duda se esforzaría en no volver a tiempo. Damón, que sabía de la bondad y afección de su amigo, recibía aquellos comentarios con el desprecio que merecían y repetía una y otra vez que sabía que Fintias no faltaría a su palabra y que volvería a tiempo si no era por algún imprevisto. Llegó finalmente el momento. Los guardas llevaron a Damón al lugar donde lo iban a crucificar y él volvió a asegurar que tenía fe en su amigo, aunque deseaba que, efectivamente, volviera tarde para así poder salvarse, incluso si era a costa de su propia vida. Justo cuando los guardas estaban a punto de clavar a Damón en la cruz, Fintias apareció pálido, lleno de sangre y con la ropa rota, con los brazos extendidos hacia su amigo con un gemido de alivio. Ahora, por primera vez, Damón se quedó pálido y comenzó a llorar de tristeza. En unas pocas palabras, Fintias explicó el motivo de su retraso y, desatándole las ataduras de las manos a su amigo, les dijo a los guardias que lo ataran a él. Dionisio, que había acudido a contemplar la ejecución, se conmovió tanto por aquel gesto de amistad que, por una vez, se olvidó de su crueldad y dejó que los dos jóvenes se marcharan libres, diciendo que no habría creído que tal devoción fuera posible si no hubiera visto aquello con sus propios ojos. Esta amistad, que le ablandó el corazón al tirano e hizo que hasta a los verdugos se les saltaran las lágrimas, es proverbial, y cuando dos hombres son amigos inseparables, se los compara con Damón y Fintias, cuya historia ha sido representada a menudo por poetas y artistas. Dionisio, el tirano de Siracusa, no era un hombre feliz por mucho dinero y poder que tuviera. Lo atormentaba especialmente el miedo constante de que alguien fuera a asesinarlo, pues él había sido siempre tan cruel que se había hecho muchos acérrimos enemigos. Se dice que esto lo asustaba tanto que nunca salía si no era rodeado de guardas, espada en mano, y nunca entraba en una habitación si primero no mandaba a sus sirvientes para que inspeccionaran cada rincón y se aseguraran de que no había asesinos escondidos. El tirano llevaba su precaución tan lejos que nadie tenía permitido acercarse a él hasta que no lo cachearan concienzudamente para asegurarse de que no llevara armas escondidas sobre él. Una vez su barbero dijo de broma que todos los días tenía en sus manos la vida del tirano, por lo que desde entonces Dionisio no permitía que lo afeitara. En lugar de eso, dejaba que lo hicieran su esposa o su hija hasta que desarrolló tal paranoia que llegaba a hacerlo él mismo o incluso se dejaba crecer la barba. Con esas ideas constantemente en la cabeza es imposible vivir feliz, y como Dionisio creía que todos eran tan malvados como él,
siempre sospechaba que los demás querían robarle o herirle o matarle de una forma u otra. Incluso su sueño estaba dominado por el miedo, y para que nadie lo tomara por sorpresa, dormía en una cama rodeada de un foso. Tenía un puente elevadizo que daba acceso a la cama, que levantaba él mismo desde su lado, de modo que nadie pudiera asesinarlo mientras dormía. Entre los cortesanos que visitaban a Dionisio cada día había uno llamado Damocles. Era un gran adulador y nunca se cansaba de decirle al tirano lo afortunado y poderoso y rico que era y que tenía una vida sumamente envidiable. Llegó el momento en que Dionisio se cansó de tanta adulación y quiso darle su merecido tomándole la palabra, pues Damocles le había dicho: «Si la gente me obedeciera tanto como a ti, sería el más dichoso de los hombres». Entonces Dionisio le dio ricos vestidos y lo puso en el asiento más cómodo ante la más exquisita de las comidas y dijo a los sirvientes que obedecieran a Damocles como si fuera él mismo. Esto le encantó a Damocles, que reía y cantaba, comía y bebía y disfrutaba aquello de todas las formas que podía imaginar. Por casualidad, levantó la vista hacia el techo y vio sobre su cabeza una espada desenvainada colgando por un único cabello. Se quedó pálido de terror, se le cortó la risa y, en cuanto pudo moverse, dio un salto del asiento en el que había estado en tan gran peligro de morir por la espada sostenida por un solo pelo. Dionisio, fingiendo estar sorprendido, le dijo que por qué no volvía a su asiento, pero Damocles no quiso, señalando la espada con su mano temblorosa. Entonces el tirano le dijo que alguien que es constantemente presa del miedo no puede ser realmente feliz, y esa explicación la entendió Damocles al momento. Desde entonces, cada vez que una persona aparentemente feliz y próspera se ve amenazada por un peligro no evidente, se suele mencionar la espada de Damocles. Cuando el tirano Dionisio finalmente murió, lo sucedió su hijo, un joven vago e indolente que cambiaba constantemente de parecer. Cada día se le ocurría algo nuevo, se dejaba impresionar por la última novedad o se dedicaba a una y otra cosa diferente. Como el hijo se llamaba igual que el padre, era conocido a menudo como Dionisio el joven frente a Dionisio el viejo. El nuevo tirano tenía un cuñado llamado Dion, un hombre bueno y aplicado que había recibido una excelente educación. Como la mayoría de griegos jóvenes y ricos de su época, Dion había ido a Atenas a terminar sus estudios, y allí había sido discípulo de Platón, que fue a su vez discípulo de Sócrates. Como Dion era modesto, leal y dispuesto a aprender, era uno de los favoritos de Platón, que se interesaba mucho en él y se esforzaba por hacerlo un gran estudioso y filósofo. Cuando Dion volvió a Siracusa, a menudo hablaba con gran admiración de su maestro. Esto despertaba tanto la curiosidad de Dionisio, el nuevo tirano, que quiso conocer él mismo a Platón. Por tanto, le rogó a Dion que invitara a Platón a Siracusa para enseñarle a él también. El joven se alegró mucho de la petición. Esperaba que, bajo las sabias enseñanzas del filósofo, Dionisio fuera a aprender a ser bueno y trabajador y así se convirtiera en una bendición para su pueblo, no en una maldición. Pero Platón ya era bastante mayor y dijo que no podía emprender un viaje tan largo a su avanzada edad. Dion le escribió entonces varias cartas tan vehementes que finalmente el filósofo cambió de parecer y zarpó hacia Siracusa. Cuando llegó a la costa, fue recibido por Dionisio en persona y llevado al palacio. Por algo de tiempo, el tirano escuchó con gran placer las enseñanzas del filósofo. Luego, cansándose de la virtud como de todo lo demás, de repente empezó a reprocharle a Dion que hubiera llevado a una persona tan tediosa al palacio. Todos los cortesanos habían fingido escuchar las enseñanzas de Platón con gran interés, pero les gustaba más la parranda que la filosofía, y entonces, por fin, pudieron burlarse del gran ateniense y ridiculizarlo. Tenían tanto miedo de que el virtuoso Dion fuera a convencer una vez más al voluble tirano de las bondades de la virtud, lo útil y la razón, que decidieron librarse de él. Se inventaron y le hicieron creer a Dionisio que su cuñado era un traidor y que lo único que deseaba era quitarle el trono y hacerse él el nuevo tirano de Siracusa. Aunque las acusaciones eran falsas, Dionisio se las creyó y exilió a Dion, prohibiendo a su esposa, que lo amaba mucho, ir con él, e incluso obligándola a casarse con otro hombre.
Los cortesanos deseaban vengarse de las tediosas horas que habían pasado escuchando las enseñanzas de Platón, pues ellos eran demasiado tontos como para entenderlas, y ahora acusaron al filósofo de haber ayudado a Dion, por lo que lo metieron en prisión y luego lo vendieron como esclavo. Afortunadamente, había algunos amigos de Platón en la ciudad, y cuando se enteraron de aquello, no se dedicaron a ninguna otra cosa hasta que hubieran comprado su libertad y lo enviaron de vuelta a Atenas para que pudiera terminar sus días en paz. De camino a casa, Platón pasó por Olimpia para presenciar los juegos. En cuanto la gente se enteró de que estaba allí, gritaron de alegría, y por unanimidad le hicieron entrega de una corona como las de los vencedores en las Olimpiadas. Esto era el mayor de los honores para un griego, y aunque era una simple corona de hojas de olivo, el filósofo la estimó más que si hubiera sido de oro macizo, porque era una muestra del amor y respeto de sus compatriotas. Después de que Dionisio exiliara de Siracusa a Dion, éste fue a Grecia, donde era infeliz por no poder ver a su mujer y su hijo, a los que quería mucho. Cuando se enteró de que el tirano había obligado a su mujer a casarse con otro hombre, juró vengarse de Dionisio. Platón trató de convencerle, en vano, de que no volviera a Siracusa. El joven se negó a escuchar sus consejos y, tras reunir un pequeño ejército, zarpó sin más demora. Cuando desembarcaron, aunque era un exiliado, fue recibido con gran alegría por el pueblo, que estaba harto de Dionisio. Cuando les dijo que había vuelto para castigar al tirano, se le unieron y marcharon con él hasta el palacio. Como Dionisio estaba por entonces fuera de la ciudad, no tuvieron ningún problema en entrar en las dependencias reales, que los pocos amigos del tirano que quedaban por allí abandonaron corriendo para refugiarse en la ciudadela. Un tiempo después, cuando Dionisio volvió a la ciudad, encontró la bahía bloqueada por una gran cadena extendida para evitar la entrada de cualquier barco, por lo que se vio obligado a retirarse a la ciudadela, a donde los enfurecidos siracusanos fueron para asediarla. Dion tenía muchísimos amigos, y como sabían que era leal y bien intencionado, todos lucharon a su lado. Sin embargo, igual que era muy estricto consigo mismo, así también trataba a sus conciudadanos con gran rigor, y exigía tal obediencia y virtud que los demás no tardaron en cansarse de su mando. Aunque estaba siempre listo para recompensar al bueno, Dion castigaba al malvado con tal severidad que pronto se hizo muchos enemigos. Uno de ellos era el almirante Heráclides, que, en lugar de mostrar abiertamente su desaprobación, comenzó a maquinar secretamente contra él. Dionisio, asediado en la ciudadela, estaba en una desesperada situación entonces y casi había muerto de hambre, pues los siracusanos, temerosos de que escapara, habían construido una muralla alrededor de toda la ciudadela y vigilaban día y noche para evitar que nadie pudiera entrar o salir con comida. Como Dionisio no tenía ejército y no podía recuperar el trono por la fuerza, decidió hacerlo, si era posible, mediante una estratagema. Por tanto, escribió una carta en la que ofrecía a Dion el trono a cambio de su libertad. El mensaje estaba escrito de forma tan capciosa que parecía que había sido Dion el que le había pedido a Dionisio ser tirano de Siracusa. Tras haber sufrido tanto bajo Dionisio y su padre, los siracusanos habían llegado a odiar el mismo nombre de tirano, y desde que Dion había regresado a la ciudad y tomado el mando, habían dicho claramente que no volverían a tolerar un gobernante semejante. En cuanto terminó la carta, Dionisio la ató a una piedra y la lanzó sobre la muralla. Se la llevaron a Dion, que la leyó en voz alta sin sospechar qué contenía o el efecto que tendría sobre sus seguidores. La gente empezó a sospechar enfadada, y Heráclides se apresuró a aprovechar la oportunidad para meter cizaña contra Dion. Incitó a la gente a expulsar a su nuevo líder de la ciudad y a darle el mando a él en su lugar. La gente, siempre lista para los cambios, hizo caso a su consejo y, tras desterrar a Dion, hicieron a Heráclides su nuevo jefe. Dionisio había logrado escapar de la ciudadela y su general Nipsio, que solo entonces fue consciente de la revolución, tomó allí su puesto y gracias a una salida repentina recuperó buena parte de la ciudad. Como Heráclides fue tomado por sorpresa ante este movimiento y tenía mucho miedo a la cólera de Dionisio, le escribió a Dion para rogarle que volviera y salvara a los mismos que se habían revuelto contra él. No fue en vano, y Dion perdonó con generosidad la traición de Heráclides
y, marchando sobre la ciudad una vez más, rechazó a Nipsio hasta la ciudadela, donde acabó muriendo. La gente de Siracusa estaba avergonzada de haberse vuelto contra Dion tan repentinamente después de que lo hubieron recibido con tanto entusiasmo la primera vez, y ahora se echaron a sus pies con ruegos de perdón que él concedió sin pensárselo dos veces. A pesar de su bondad, que no merecían, Heráclides y muchos otros volvieron a maquinar contra Dion, hasta que sus amigos, cansados de jugar a dos bandas, ejecutaron a Heráclides. Dion lamentó aquello, reprochó a sus amigos que hubieran cometido tal crimen y dijo que sabía que llegaría el momento en que los siracusanos lo culparían a él por aquella muerte. Tenía razón al pensar eso, pues los amigos de Heráclides no tardaron en comenzar a maquinar contra él y, entrando en su casa de campo un día que estaba solo, se lanzaron sobre él y lo mataron. En cuanto Dionisio se enteró de que Dion estaba muerto, volvió a toda prisa a Siracusa, donde volvió a reinar tan cruelmente como de costumbre y mandó ejecutar a tanta gente que los ciudadanos volvieron a levantarse contra él. Con la ayuda de un ejército corintio, liberaron la ciudad y enviaron a Dionisio a Corinto, donde tuvo que ganarse la vida como maestro de escuela. Como Dionisio era un maestro malvado y desagradable, los niños ni le tenían aprecio ni le obedecían, y cada vez que iba caminando por la calle, cubierto con un manto vasto en lugar de sus antiguos ropajes llenos de joyas, la gente lo abucheaba y se burlaba de él.